darle la bienvenida a una actividad que organizamos aquí en la Madraza, en este caso en el marco de la cátedra Emilio García Gómez. Esta actividad de esta tarde clausura un ciclo de conferencias que se ha organizado en la Madraza en torno al Día Internacional de las Mujeres, de tal manera que de las distintas cátedras, áreas o seminarios del Centro de Cultura Contemporánea de la Madraza, pues hemos ido proponiendo pues, conferencias y otra serie de actividades también de característica pues, más cultural, como conciertos de música, teatro, etcétera. Así que hemos intentado tener pues, un planteamiento interdisciplinar entre distintas áreas, pero teniendo en común pues, nuestra preocupación por la visibilidad de las mujeres, ¿no? por la igualdad de género. Esta tarde, como digo, clausuramos este ciclo de conferencias con un tema sobre las mujeres en Marruecos, para el cual pues, nos acompaña Raya El Hamsi. Ella es actualmente investigadora en el Instituto Universitario de Estudios Africanos, Euromediterráneos e Iberoamericanos de la Universidad Mohammed V de Rabat. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Española por la Universidad Mohammed V de Rabat y doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona. En la Universidad de Barcelona pues, hizo su tesis, que la defendió en el año 2013, titulada Identidad y Género, aproximación al discurso feminista de Marruecos. Una tesis doctoral pues, importante, sólida, que además fue ganadora del premio Present Science de Qatar en el año 2014, un premio que fue instaurado por el Centro de Coordinación de los Estudios de Género de las Universidades Públicas de la Comunidad de Valencia. La doctora El Hamsi también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Le Féminin Pluriel, que es una asociación que tiene sede en Rabat y que tiene por objetivo pues, consolidar la posición de las mujeres a través de la formación y de la cultura. Esta asociación organiza pues, distintos actos culturales, ciclos de conferencias, de manera sistemática, y también en el año 2006 ha organizado por varias ediciones del Festival Mediterráneo de Escritos de Mujeres, el último de los cuales pues, fue en torno a las escrituras de las mujeres africanas. Entre su producción amplia, extensa, de calidad, pues podemos destacar, por ejemplo, que ha cotraducido del catalán al español la obra de la escritora catalana Aurora Bertrana, que lleva por título Marruecos, sensual y fanático. Además ha publicado varios artículos y capítulos de libros sobre temática de género, migraciones, feminismo e identidad. Voy a citar algunos títulos. Por ejemplo, un artículo junto a la profesora María Parejo, con la cual ha coordinado en varias ocasiones, hemos coordinado también conjuntamente en varias ocasiones, que lleva por título pues, la dinámica del movimiento feminista marroquí tras la primavera democrática a partir de dos memorándum. Es un artículo publicado en la revista Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos en este año 2023. Otro interesante artículo que lleva por título El gobierno, la fruta prohibida para las mujeres en Marruecos, 1997-2021, también un artículo publicado junto a la doctora Parejo en la revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, concretamente en un monográfico dedicado a género y primaveras árabes, conmemorando los 10 años del estallido de las primaveras árabes. Y finalmente, bueno, por citar algún otro trabajo, un interesante artículo que lleva por título El movimiento feminista marroquí, religión e identidad a debate, también publicado en la revista Clepsydra, revista de estudios de género y teoría feminista. Y se me ha dado la palabra a Raya El Hamsi, que nos va a dar una conferencia pues, que ha titulado De la igualdad a la paridad, la lucha de las mujeres en Marruecos. Darle también las gracias muy sinceramente por todo el esfuerzo que ha hecho para estar aquí, porque no ha sido fácil, porque ayer
en el último momento cancelaron el vuelo debido a problemas de niebla y bueno, pues tuvo que realizar todo un periplo hasta llegar a Granada, con lo cual pues nuestro agradecimiento es por partida doble. Assalamu alaikum, muy buenas tardes. Pues en primer lugar agradezco a mi estimado colega, el profesor Carmelo, perdón, voy a poner el tiempo. Agradecimiento a mi estimado colega, el profesor Carmelo Pérez Beltrán, por la invitación a compartir la conferencia en este espacio tan bonito de conocimiento y de cultura y de patrimonio. Para mí es un honor volver aquí la segunda vez después del primer encuentro en 2017. En la primera intervención que hice, que realmente fue el resultado del trabajo de investigación realizado en la tesis doctoral, y la verdad es un placer volver aquí justamente con este título de conferencia de la igualdad, la paridad, las luchas de las mujeres en Marruecos, porque sería una continuidad de aquella conferencia que di en su momento, y veremos qué cambios se han generado en Marruecos desde entonces hasta ahora. Así que agradezco la presencia y será un placer compartir con vosotros esta tarde. De hecho, en aquella primera conferencia compartí una hipótesis que desarrollé en la tesis doctoral y que se mantiene y sigue siendo válida en la actualidad. O sea, estudié unos grandes debates que conoció Marruecos en su momento. O sea, la tesis fue realmente el eje del primer punto que voy a plantear, según este índice, los grandes debates que conoció el movimiento de mujeres del 94 a 2004. Y veo que las luchas del movimiento de mujeres en Marruecos después de 2011, realmente después de la primavera árabe, como se conoce generalmente, o la primavera democrática, como se conoce en Marruecos, pues veo que las luchas han tenido un tinte diferente, que es lo que vamos a ver, y de hecho se crean nuevas demandas con un cierto atrevimiento, ¿no? con nuevos mecanismos incluso de lucha. Entonces, este es el índice de esta tarde. Aparte de estos dos bloques, hablaré también de los mecanismos de institucionalización de la igualdad y la paridad en Marruecos, o sea, qué mecanismos se han creado desde las instituciones que nos han llevado incluso ha llevado a algunos investigadores a hablar de feminismo de Estado, que es el tema del artículo que ha mencionado Carmelo al principio, que fue publicado por mi colega, que le doy la bienvenida, profesora María Angustias Parejo. Finalmente hablaré de los límites y los retos que enfrentan al movimiento. Pero antes de hablar de esto, pues me gustaría subrayar un elemento fundamental que he destacado también en la tesis, y que es que a la hora de hablar de los movimientos de mujeres en Marruecos en general, y que sigue siendo también válida, estos aspectos claves siguen siendo válidos también para estudiar o para hablar de los movimientos de mujeres en el mundo árabe musulmán, y que son darnos cuenta de la heterogeneidad de los países árabes musulmanes. Esta heterogeneidad que no vemos en los medios de comunicación, vemos más bien una cierta homogeneización. Se considera los países árabes iguales por el hecho de hablar árabe, por el hecho de compartir una cultura y una religión, mientras que hay una infinidad de diversidad incluso dentro de cada uno de estos países. Un elemento también que es la particularidad de la sociedad árabe musulmanas, en las cuales vemos que interacciona muchas veces el patriarcado con la religión, y eso hace que se complica a veces las demandas de las feministas en estos contextos. También son países que han pasado por unos procesos de colonización y descolonización que han dejado huella a la hora de crear naciones. Son países también que han sido afectados por los islamismos, pero de diferentes maneras. O sea, los islamismos han afectado, por ejemplo, a Argelia de una manera diferente que Marruecos o otros países árabes musulmanes. Aparte de la diversidad de los países árabes musulmanes, me gustaría destacar también la diversidad de los movimientos de mujeres en general en estos países, porque encontramos, como lo defino yo, el movimiento de mujeres lo he estudiado viendo cómo se define como movimiento, como acción colectiva, cómo define su identidad, y también cómo reacciona ante las definiciones que hacen otros de las mujeres. Y en este caso, el movimiento es como una reacción ante
unas actitudes conservadoras en este caso, o ante las resistencias de los cambios que ellas van solicitando. Y en este caso vemos en los países árabes musulmanes infinidad también de movimientos, de tipos de lucha o de acción colectiva, pero podemos hablar de unas 3 estrategias, aunque no son las únicas porque hay muchos matices entre unas y otras. Las estrategias que cito aquí son, por ejemplo, movimientos que no se definen como feministas, pero son movimientos de mujeres, no lo podemos negar. Son movimientos que luchan y que tienen alguna afinidad con los movimientos islamistas, por ejemplo, y muchas veces se ven más porque se visualiza más esta ideología en el seno de estos grupos de movimiento de mujeres. Podemos encontrar otros colectivos o movimientos de mujeres que no les molesta la etiqueta feminista, si bien son movimientos que tratan de utilizar una cierta hermenéutica feminista en la historia, releen las fuentes para poder justificar que la igualdad y el feminismo no se riñe con la religión, y que en la religión musulmana la igualdad es un principio, digamos, que está ahí. Otro colectivo pues, que rompe con estos de alguna manera 2 bloques, que son colectivos de feministas que prefieren abogar por la laicidad y la adopción de los derechos humanos universales, prefieren separar entre religión y Estado porque piensan que feminismo y Islam es un oxímoron. Eso es lo que piensan. En este caso podemos citar, por ejemplo, a Wasila Tamzali de Argelia o Nawal Saadawi en Egipto. En este caso, este tipo de colectivos pues, pueden sufrir algunas represalias. En el caso de hoy, pues hablaré del movimiento de mujeres en Marruecos hegemónico, que se define como feminista. Como he dicho antes, hay muchos movimientos, no hay solo 3 bloques, hay muchos matices. En el caso de Marruecos encontramos estos movimientos, este movimiento del que voy a hablar esta tarde, que es un movimiento que ha sido siempre detrás de todos los grandes logros, se define como feminista, ha utilizado el tema de la religión para defender sus derechos, sus demandas en algún momento, en algunos momentos puntuales, pero utiliza sobre todo la referencia de derechos humanos universales. Pero también encontramos colectivos de mujeres que luchan por los derechos de las mujeres, pero no se definen como feministas. Y son sobre todo muchas asociaciones que han aparecido cuando empezaron a gobernar desde 2011 a la cabeza del gobierno el partido, por ejemplo, Justicia y Desarrollo. Entonces encontramos un despliegue de muchísimas más asociaciones. Como he dicho al principio, me ha gustado siempre hablar del movimiento de mujeres partiendo de los grandes debates que se han generado y que han marcado el movimiento porque ha ido evolucionando en función de esos grandes debates. Mencionaré sobre todo los debates que conoció el Marruecos de 94 a 2004 y que me han hecho pensar en esta hipótesis de que dije, como dije al principio, sigue siendo válida hasta ahora. Que cada vez que el movimiento de mujeres en Marruecos plantea unas demandas de cambio que afectan lo simbólico, que afectan la familia, que afectan a las mujeres, suele surgir un gran debate, suele surgir mucha resistencia de parte de los conservadores islamistas porque piensan que estas demandas pueden conducir a algo que afecte la especificidad cultural religiosa, y en general suelen utilizar la protección de la identidad como pretexto, o sea, por proteger nuestra identidad se oponen a estas demandas del movimiento. Digo sigue válida porque ahora está surgiendo otra vez reivindicaciones sobre el tema del Código de la Familia, o sea, demandas para modificar el Código de la Familia, revisarlo, también demandas de cambiar la ley de la herencia, y otra vez vuelve a surgir ese debate que utiliza la identidad musulmana como digamos pretexto para proteger, para resistir o para oponerse a los cambios. La segunda hipótesis es que el movimiento como reacción trata de responder a estas resistencias, y en esta respuesta pues deconstruye la identidad de género y participa en la reconstrucción de una identidad femenina, identidad de mujer en plural en este caso, y a la vez construye una identidad de movimiento porque se desarrolla paralelamente a estas luchas, construye una identidad de movimiento feminista. El objetivo pues era para estudiar, en este caso para la tesis, era para estudiar esta confrontación de alguna manera y estos 2 grandes debates, pero el movimiento no apareció con estos debates del 90. O sea, realmente el movimiento apareció desde los años, como lo pongo aquí, en los años 40, como movimiento feminista en los años 70, 80, pero como movimiento femenino incipiente, o sea, su génesis en los años 40, antes de la independencia incluso, aparecieron algunos colectivos que tenían un discurso más bien femenino, más que feminista,
Luego la década de los 70 marcó el movimiento, porque las mujeres, estas militantes participaron en el Año Internacional de la Mujer y en las actividades que se iban organizando a nivel internacional. Había muchas militantes que ya empezaron a luchar en el seno de los partidos políticos y entonces se empaparon de la ideología de estos partidos de izquierda y de la militancia. Y en los años 80, este colectivo de militantes que ya están dentro de secciones femeninas de partidos políticos decidieron salir de estos partidos y crear asociaciones de mujeres. Y es a partir de ahí que empezamos a ver una emergencia de una conciencia feminista, de un discurso ya feminista. De hecho, en el periódico 8 de marzo que crearon estas mujeres, llamaron ya a un movimiento con el lema de hacer un movimiento feminista democrático. Y a partir de ahí, en este periódico crearon ya las bases de este movimiento. Y se desplegaron desde ahí las diferentes asociaciones que siguen existiendo hasta ahora. La década de los 90, entonces ya empieza el debate, cuando encuentra ya un movimiento muy fuerte, y el debate empezó a raíz de una campaña de 1 millón de firmas para reformar el Código de Estatuto Personal que fue redactado en 1958 y que tenía se inspiraba de la religión principalmente este código. Es un código de alguna manera positivo, pero fue redactado por gente que es de jurisprudencia islámica, gente también jurista, pero tenía muchos aspectos que eran muy discriminatorios para la época y para los años 90 cuando se solicitó su reforma. El segundo debate fue en 2004, antes de hablar del segundo debate, en este primer debate, pues a raíz de esta campaña muy fuerte, que no puedo detallar mucho, pero que ha tenido una primera confrontación entre conservadores y el movimiento de mujeres. De hecho, fueron etiquetadas de apostasía, ¿no?, de estas militantes por llamar a reformar un código que se consideraba intocable, porque se inspiraba de la religión, pero se consiguió modificarlo en 93 y salió la primera reforma del Código de Estatuto Personal. Entonces ya era un logro muy importante porque se consiguió tocar un texto que era intocable. Sí, era importante. En 2004 sale a la luz el Código de la Familia, que ya es una segunda reforma, pero ya es un código nuevo, ya no rompe de alguna manera con el primer código, y fue resultado también de este gran segundo debate que surgió en los años 90 y 98, 99 a raíz de un Plan Nacional de Integración de la Mujer en el Desarrollo, que fue un plan quinquenal del Estado que afectaba a todos los aspectos: jurídico, de salud, economía, derecho, el ámbito de reforma de leyes, del Código Penal, del Código de la Familia, y también el aspecto político incluía este plan, pero hubo muchas resistencias sobre algunos elementos, no sobre el plan entero, aunque se abortó al final del plan. Hubo sobre todo mucha resistencia por la reforma del Código de Estatuto Personal. Y en todos estos debates, incluso en los que van a venir más tarde, siempre se resuelven de la siguiente manera. Interviene el rey porque es el comandante de los creyentes, tiene un rol de garante de equilibrio en este caso. Entonces, cuando surge un debate muy fuerte entre unos y otros, nombra una comisión que es la que resuelve el asunto para que haya un consenso de alguna manera. Entonces, esta comisión recibe las opiniones de la sociedad civil, entre ellas las asociaciones de mujeres, y en la mayoría de los casos suelen hacer caso a las propuestas de las asociaciones de mujeres. Entonces sale el Código de la Familia con muchas más reformas que se consideraba en su momento revolucionario, porque limitó la poligamia, limitó la edad de matrimonio a 18 años, suprimió el repudio literalmente, o sea, ya puso el divorcio en manos del juez, impuso incluso luego salieron mecanismos como tribunales de familia, o sea, un cambio radical entre el Código de la Familia de 2004 y el Código de Estado Personal de antes, de 93. Aún así, cuando vemos ahora 18 años o 19 años más tarde, vemos que es un código que queda muy, muy atrás, porque aunque limitó la edad de matrimonio a 18 años, se sigue haciendo matrimonio de menores, porque este código deja un paréntesis en manos del juez la posibilidad de permitir el matrimonio de menores. Entonces el juez, se considera que esta niña es capaz de casarse, pues lo permite, y eso hace que en muchas aldeas sobre todo se encuentran todavía matrimonios de menores. Caso de poligamia, pues todavía también. Entonces este código se necesita ahora una reforma según el movimiento, porque se ha quedado muy, muy, muy atrás comparado con las demandas en su momento. En
estos dos debates, dos grandes debates que han marcado el movimiento, podemos decir que eran no debates que no rompían con los límites del sistema, de alguna manera no pasaban las líneas rojas. Pero en la tercera etapa del movimiento, a partir de 2011, a raíz de todo lo que ha pasado en estas revueltas que conocieron la mayoría de los países árabes, encontramos ya unas demandas que marcan una etapa nueva, unas demandas un poco más atrevidas, que plantean las libertades individuales, plantean el tema de la herencia, que se consideraba intocable, plantean el tema del aborto, la paridad, hablan de la paridad, ya no hablan de la igualdad, y encontramos incluso nuevas estrategias que utilizan unos mecanismos que ha introducido la Constitución. En este caso, como por ejemplo las iniciativas populares, como las que hay aquí, iniciativas de recaudar firmas y demandar algo. Es una novedad a raíz de la Constitución y el movimiento las ha aprovechado para, por ejemplo, presentar una iniciativa popular para la paridad por un colectivo que se llama La Paridad Ahora, Parité no. Y que en principio pues ha sido recibida en el Parlamento. Esto significa que igual les harán caso. Y señalo aquí julio de 2022, que es una fecha también muy importante, y es que aunque el movimiento de mujeres desde 2004 iba solicitando la reforma de aquel Código de la Familia que se consideraba revolucionario y se ha quedado atrás a raíz de los informes que van saliendo cada año diciendo estado de la situación, y van mostrando que hay muchos límites a la hora de aplicar la ley. O sea, la ley está ahí, pero la aplicación deja mucho que desear. Aunque van solicitando estas reformas del Código de la Familia, no se ha hecho hasta que en julio 2022, pues en el discurso del trono en agosto, el rey pues anunció que hay que hacer una revisión. O sea, otra vez se va a crear alguna comisión para poder plantear propuestas y ver cómo se puede reformar ya este código que se ha quedado muy, muy para atrás. Entonces, a raíz de esto, pues el movimiento otra vez se está movilizando a raíz de campañas para poder revisar este código, pero lo considero como una nueva etapa porque ya no es la revisión que se hacía antes, de plantear, hacer una lectura de las fuentes, hacer el ijtihad, que es la interpretación de las fuentes. Ahora demandan, y lo veremos más adelante, demandan una reforma radical, y lo nombran así con esas palabras, integral y radical del Código de la Familia, y piden que se suprima el artículo 400 del Código de la Familia, en el que deja mano al juez de volver por ejemplo, a lo que dice la escuela maliki de la jurisprudencia musulmana en el caso de no encontrar una respuesta. Entonces esto es una clave de la revisión. Piden que sea una ley positiva. Como el Código de la Familia se aprobó en el Parlamento por primera vez en 2004 y ya era algo como que se considera como una ley positiva, ahora piden que aparte de que se apruebe en el Parlamento, que se quite cualquier elemento que no muestre que es una ley positiva, que sea ya una ley que hable de igualdad y se inspire de alguna manera de las leyes positivas, ¿no? Entonces, esto creo que ya lo he mencionado. Entonces, el movimiento, como he dicho hasta aquí, ha sido marcado por las grandes luchas, y considero que este momento clave que hay ahora de demandar paridad, de demandar una ley que rompe de alguna manera con la perspectiva tradicional anterior, que se inspire en la ley, será un momento también que fortalecerá más el movimiento. Aquí pues esto creo que ya lo he mencionado. ¿Qué podemos considerar en estas dos etapas que he mencionado antes? Considero que han sido fundamentales porque han permitido que de un movimiento que no se conocía, que no se convirtió en un actor fundamental en el proceso de democratización del país, promovió la institucionalización incluso de la igualdad, porque antes en el gobierno no se hablaba de igualdad, mientras que ahora ya la perspectiva de igualdad está presente en las políticas públicas, y lo veremos más adelante. Incluso, como dije, algunos hablan de feminismo de Estado, porque cuando salen los grandes logros, el Estado de alguna manera se apropia de ellos. Son logros del movimiento porque ha estado detrás luchando, incluso sufriendo de represalias, pero cuando se establece una comisión y aprueba algunas demandas, algunas leyes que se inspiran de las demandas y propuestas del movimiento, se consideran logros de Marruecos, de la marca Marruecos, y esto ha servido también de alguna manera para dar una imagen de un Marruecos moderno, ¿no? Entonces, el movimiento, por un lado, legitimó su lucha, porque ya se están institucionalizando algunas, la perspectiva de igualdad y la perspectiva de género. Se politizó también la cuestión de las mujeres, pero a la vez siguen habiendo muchos retos que enfrentan el movimiento.
de las referencias, como dije antes, de una referencia que tiene más que ver con el partido los partidos de donde nació el movimiento. Hemos ido evolucionando a una referencia que utiliza el ijtihad, la interpretación de las fuentes, en unos momentos determinados, cuando hace falta, cuando hablan de la herencia, por ejemplo, pues no tienen más remedio que utilizar las fuentes para poder justificar el discurso, y es lo que hacen ahora, ¿no? A través de investigaciones que demuestran que no hay incompatibilidad, que es posible referenciar, modificar o revisar las leyes de la herencia. Ahora, pues, el movimiento de mujeres trata de utilizar una referencia triple, de alguna manera, en la religión, los derechos humanos universales y sobre todo el contexto. Ven cómo están las mujeres en Marruecos en el contexto actual, cómo están las familias marroquíes, que ya no estamos en la familia extensa, ¿no? En familias nucleares en las cuales las mujeres participan a pie de igualdad con los hombres en la economía familiar y la economía del país, y esto exige cambios, que no haya ya esta qiwama que justificaba de alguna manera la inferioridad, ¿no? O la discriminación de las mujeres. Entonces la herramienta del ijtihad ha servido para luchar también contra la hostilidad de los actores adversos, en este caso los adversarios, y sirvió para poder legitimar el discurso y con el fin de consagrar y velar por los derechos humanos de las mujeres. En aquella confrontación entre unos y otros encontrábamos una doble perspectiva. Realmente cada uno ve el asunto de una manera diferente, de ahí la confrontación. El movimiento de mujeres, como dice el sociólogo Abd-Samad Dialmi, tenía una perspectiva de insuficiencia, piensa que no es suficiente con el ijtihad, con volver a las fuentes, hay que complementar con la referencia de derechos humanos universales, y los conservadores e islamistas en este caso piensan desde una perspectiva de no aplicación, piensan que el problema está en la no aplicación de los preceptos de la religión, y que si aplicamos bien la religión no habrá pobreza, no habrá discriminación, porque la fuente es la justicia, ¿no? Y la equidad en el Islam. En este caso entonces ha habido como un debate dual, porque cada uno tiene una perspectiva que choca con el otro, en algún momento excluye uno al otro, y las claves de la resistencia pues sobre todo suelen ser lo simbólico, lo específico, lo cultural, porque en otros temas, por ejemplo, de finanzas o de economía, se firman convenios y no internacionales, y no surge ninguna resistencia ni ningún debate, ¿no? Entonces siempre es la familia y lo que afecta a las mujeres en general suele afectar la familia y lo privado, el ámbito privado. Esto creo que ya lo comenté, que entonces el Estado vemos que se ha ido implicando en estos grandes debates con los cambios, y ha ido de alguna manera, el movimiento se convirtió en un socio efectivo. Entonces cada vez que hay una gran reforma, el movimiento participa con sus opiniones gracias a los memorándums que presentan, y en coaliciones como la Coalición Primavera de la Igualdad, Coalición Primavera Feminista, que van creando a raíz de los grandes debates. Esto creo que lo mencioné. Pero aparte del Código de la Familia o el Código Penal, los ámbitos, jurídicos, ¿no? De reforma, de leyes, también el campo de la participación política de las mujeres también ha sido un eje fundamental en la lucha del movimiento de mujeres desde el principio. O sea, paralelamente eran los dos grandes bloques. Esto lo vemos, por ejemplo, en esta tabla. Vemos cómo el movimiento estaba luchando por la participación de las mujeres en la política y por la representación femenina de las mujeres en el gobierno, en el parlamento, pero esta participación aunque las mujeres desde 1962, desde la Constitución de 1962, tenían el derecho de ser elegidas e elegir, no salen elegidas nunca. Entonces no participan en el parlamento, aunque son mujeres militantes activas en los partidos políticos. Es en 97 que tenemos mujeres en el gobierno, cuando el rey Hassan II las nombra 4, y incita a los partidos políticos a que pongan mujeres en el gobierno, ¿no? Como ministras. Esto lo hemos titulado en un artículo, la profesora María Angustias y yo, el gobierno, la fruta prohibida de las mujeres, porque ha sido, de alguna manera, han sido activas, pero no han podido entrar hasta 97 al gobierno. Está publicado, creo que lo mencionó el profesor Carmelo, en Reim. Esta participación pues ha ido moviéndose. Vemos, por ejemplo, retrocesos, como en el caso después de tener 7 mujeres en el gobierno de 2007, en 2012, a raíz de todas las movidas, ¿no? De 2011, se forma gobierno a raíz de estas
elecciones anticipadas que se hicieron para, calmar las protestas. Como dije al principio, elecciones anticipadas y también una propuesta de reforma constitucional. Pues en esas primeras elecciones, después de 2011, sale solo una mujer como con la cartera de siempre del Ministerio de la Mujer, de la Familia. Claro que no, un movimiento tan fortalecido no iba a caer. En este caso, pues salieron a reivindicar que se mejore, y en este caso, pues con una remodelación en 2013 ha habido 6 mujeres en el gobierno. En la actualidad, pues tenemos 24% de representación femenina en el gobierno, con 6 mujeres, y es la misma cifra en el Parlamento, 24% también en 2021 de las últimas elecciones, y también es en 93 que las mujeres han resultado elegidas, con dos mujeres en este caso, en 93, y como vemos aquí en la tabla, esta cifra mejora solo cuando se establecen unos mecanismos de acción positiva, con una cuota de 30, que es un mecanismo que ha sido reivindicado por el movimiento, o sea, no ha sido regalado. 30 escaños por la cuota y 5 por las listas locales. Entonces, si no fuera por la cuota obligatoria de 30, solamente habrá 5 mujeres en la Cámara de Diputados. En 2011 se establece mejora esta cuota a 60 mujeres, a 60 escaños para mujeres. En 2016 se establece, aparte de la lista nacional de mujeres de 60, se establece una lista de jóvenes, en este caso 30, y por eso salieron 81. En 2011 ya había también lista de jóvenes, pero eran jóvenes hombres, por eso pues luchando por ello, pues han dicho jóvenes tienen que ser hombres y mujeres, por eso salieron 80 escaños en 2016, gracias a los 60 más 11 de la lista de jóvenes, más 10 por las listas locales. O sea, si no fuera por la cuota, solo habría 10. Y en 2021, pues se suprimieron la lista de jóvenes y la lista nacional, y se estableció una lista regional de 90 escaños, por eso tenemos 96. Como vemos, se ha mejorado mucho la representación femenina de mujeres, pero es gracias a la cuota. Si no fuera por la cuota, estarían solo 6 mujeres elegidas de una manera así espontánea. Aquí pues una tabla comparativa que figura en este artículo que he mencionado de la profesora María Angustias y yo, publicado en Reim, creo. Entonces vemos que estamos en lo mismo, 24% en las dos, en el gobierno y en el parlamento. En los consejos comunales, pues lo mismo, se establece una carta comunal de compromiso de los partidos, y por esto pues en 2003 mejora un poco la cifra, 126 escaños, y en 2021 pues tenemos un 26% de presencia de mujeres en los consejos comunales. En los consejos regionales, que se establecen desde 2015, pues tenemos una cifra un poquito mejor, 39%. Entonces, como vemos, pues es una etapa muy importante del movimiento de mujeres, con grandes logros, o sea, una cuota que permite una representación de mujeres, unos pequeños cambios de leyes, pero sin embargo suelen ser, son pequeños cambios, son grandes cambios comparado con donde estábamos, pero son pequeños cambios por la fecha, ¿no?, en que estamos. Por eso, pues, a partir de 2011, con todos los cambios que ha traído, pues podemos hablar ya de una etapa nueva del movimiento, con demandas ya más atrevidas. En este caso, pues, ha sido una etapa en que ha ganado el Partido Justicia y Desarrollo, aunque no ha gobernado solo, ha gobernado con aquellos que han gobernado siempre. Tenemos estas demandas de la herencia, el tema del aborto, las libertades individuales. En relación con la lucha contra la violencia contra las mujeres, pues ha habido una reforma, pero no ha satisfecho mucho el movimiento. El profesor Carmelo tiene un artículo sobre este aspecto. Ha habido unos ciertos retrocesos en esta etapa, como lo de el escaño único para una mujer. Surgen muchos debates, ya no es un gran debate general, surgen varios temas por separado, varias movilizaciones, hay nuevas estrategias, se descentraliza el movimiento. Vemos como algunos movimientos del norte de Marruecos centralizan unas campañas, inician por ellos mismos unas campañas, en 2019 por ejemplo, y se generalizan en todo Marruecos. Y todo eso pues ha sido gracias a una reforma constitucional. La Constitución de 2011 ha permitido que también se dé un margen de maniobra al movimiento, y pasamos ya de buscar cómo legitimar el discurso a pedir directamente la constitucionalización de las leyes, ¿no?
como tenemos una constitución ya que habla de la paridad y la igualdad, el movimiento ya puede justificar su discurso de una manera mucho más fácil. Antes de ver qué ha traído la Constitución, vemos aquí, por ejemplo, unos fragmentos de un memorándum, porque cuando se llamó a la reforma constitucional, el movimiento, claro, no va... En las protestas no ha participado mucho como movimiento, pero en el momento que se anunció que se va a hacer una reforma constitucional, pues se presentó un memorándum. Se hizo, de hecho, una coalición adrede para esto, una que se llama Primavera Feminista sobre la Reforma Constitucional, y ha presentado sus propuestas para esta reforma constitucional, en la cual pide la constitucionalización del principio de la paridad y de la igualdad, que haya un mecanismo o una institución que hable de la igualdad, como piden el Consejo Nacional de la Igualdad, que se formule el lenguaje de la Constitución, que se reconozca la supremacía de las leyes y los pactos internacionales sobre las leyes locales. Y todo eso ha sido tomado en cuenta en esta Constitución. O sea, realmente se ha hecho caso a las cosas que se han planteado en este memorándum. Entonces, la Constitución de 2011, entonces sí que ha puesto en el preámbulo que hay primacía de las leyes internacionales, de los convenios internacionales ratificados por Marruecos sobre las leyes locales, pero a condición que no se contradigan con la identidad marroquí. En este caso la identidad marroquí significa religión, entonces ahí también hay como un paréntesis. Y también estableció en el artículo 19 el principio de la igualdad entre hombres y mujeres, y también estableció que se va a crear una autoridad de la paridad y de la lucha contra todas las formas de discriminación. Veremos más tarde que esta autoridad todavía no ha visto la luz, aunque salió en el boletín oficial en 2018 en qué consiste esta autoridad, cuáles son los miembros que tienen que constituirla, qué funciones tiene, pero todavía no se ha creado, ¿no? Es fundamental en esta etapa también la labor del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que también es una institución constitucional. Antes existía con otro nombre, pero se convirtió en una institución constitucional, porque la Constitución también habla de sus funciones, y este consejo es un consejo que propone cambios, o sea, hace estudios, investiga y propone cambios en algunos puntos sensibles. En este caso, pues sacó en 2015 un informe que se llama Informe sobre el Estado de la Paridad y la Igualdad en Marruecos, y ha recomendado hacer varios cambios. Salió con 97 recomendaciones, entre ellas revisar el Código de la Familia, y entre ellas también cambiar el tema de la herencia. Como sabemos, el tema de la herencia pues afecta sobre todo en dos aspectos: la herencia entre hermanos y hermanas, porque heredan los hermanos el doble, y el tema de tasib, que es la herencia cuando un difunto deja solo hijas. En este caso pues pueden heredar también los tíos. Si deja varones y hijas, pues no heredan los tíos, las tías y tal. Entonces los cambios se solicitan más en este sentido, en estos dos aspectos, más algunos también. Entonces en esta etapa vemos, voy a dar algunas pinceladas de estos debates que se han generado y cómo se han ido resolviendo. En el tema de la herencia, pues antes de 2011 realmente surgió el debate. Fue en 2009 cuando Marruecos suprimió las reservas que tenía sobre la CEDAW. Y en este caso, pues en 2009 el Consejo de Ulemas dijo: aunque hemos quitado las reservas a la CEDAW, ojo, no vamos a reformar el tema de la herencia, porque el rey como comandante de los creyentes no va a permitir lo ilícito o prohibir lo lícito. O sea, su función es velar para que no haya cambio en este sentido, porque el tema de la herencia está claro en el texto y no admite ningún cambio. En 2016 el ministro de Habus también hizo una conferencia en la que dijo que la ley de la herencia no es desigualitaria, dice que es un reparto desigualitario, pero es equitativo, y lo justifica diciendo que los hombres heredan más que las mujeres en algún aspecto, pero las mujeres heredan más que los hombres en algunos, y en otros las mujeres heredan y los hombres no heredan, y hace un cálculo y concluye que hay equidad, hay equidad en la herencia y que no admite cambio en este caso. También el informe de 2015 del que hablé, y luego en 2018 algo que desató también el debate fue un libro que se publicó que se llama L'Héritage des Femmes, la herencia de las mujeres. Es un libro pluridisciplinar que recoge varias investigaciones de varias personas, desde la psicología, juristas, pedagogos, jueces,
sociólogos, y lo investigan desde varias disciplinas para demostrar que es factible. Porque incluso encontramos algunas mujeres a lo mejor en las filas de las feministas que piensan que es imposible tocar el tema de la herencia porque en el Corán está claro cuánto hereda cada cual, ¿no? Este libro ha tratado de investigar y demostrar que es factible. A raíz de este debate que se desató sobre todo en 2018, hubo muchas campañas, por ejemplo algunas campañas en Abbas, en esta página de campañas, se presentaron firmas de peticiones contra la discriminación de las mujeres en la herencia, también se hicieron, por ejemplo en la revista Telquel, la firma de 100 mujeres fuertes, por ejemplo mujeres poderosas, por ejemplo, y que opinan, hombres y mujeres que opinan sobre este cambio y lo justifican de alguna manera. Entonces de alguna manera se hizo debate público, por eso se ha generado de alguna manera hablar de este tema. Entonces lo que trataron de demostrar es la ley de la herencia puede ser calificada de inconstitucional a raíz del cambio de 2011. ¿Qué dicen los que defienden la reforma? Pues dicen que la herencia es desigualitaria en un contexto de ausencia de la estructura de la familia extensa y de la qiyama. Piensan que si la finalidad del Islam es establecer la igualdad entre hombres y mujeres a través de los principios de la equidad y la justicia, entonces esta finalidad no está respetada en este contexto, y piensan que hay que contextualizar las reglas jurisprudenciales y que lo importante es prevalecer el espíritu del texto. Si el espíritu del texto es la igualdad, pues tiene que haber una reforma a partir de ello, y que hay que repensar el arsenal jurídico, y sobre todo, la base, como he dicho antes ahora, la legitimación del discurso es coherencia entre leyes nacionales y la Constitución de 2011, en este caso. Y los que resisten al cambio, los que rechazan el cambio en este caso, pues piensan que no cabe ni siquiera hablar de este tema, no hay ijtihad en presencia de un texto clarísimo, y que el Islam en este caso es válido para todos los tiempos, se oponen a esta idea de contextualización, y piensan que cualquier intento de cambio es un complot contra la religión, para desestabilizar la familia y para perjudicar la identidad islámica. Por eso digo que aquella hipótesis sigue siendo válida. Ese es el debate de la herencia. O sea, voy rápido porque son varios debates y y que hasta ahora no se ha resuelto. O sea, no hay ningún cambio. No como los otros debates, se genera un debate, sale una comisión, propone y se resuelve. En este caso no se ha resuelto todavía y sigue siendo de actualidad. En el tema del aborto, el debate sobre todo surgió en 2014 a raíz de un documental sobre el tema, y en el que participó la Asociación Marroquí de Lucha contra los Abortos Clandestinos, y esta asociación lo que hizo es demostrar que hay muchos abortos cada día. O sea, sacó un informe que dice que hay hasta 800 abortos cada día en 2008, ahora seguramente más, y pedía que haya un aborto legal médico, o sea, no legitimar el aborto de una manera abierta, sino determinar una ley que de alguna manera que lo regule. El colectivo de mujeres también, en este caso Primavera de la Dignidad, como ha participado en varios debates, en este caso pues sobre este tema, organizaron conjuntamente un seminario en el cual planteaban cómo se tiene que ser esta reforma. Y la reforma afecta al Código Penal, porque el tema del aborto está presente en el Código Penal. Ellos piden que sea un tema de salud pública, que no esté presente solo en el Código Penal, de penalizar en caso de aborto, que esté regulado en otro código como tema de salud pública. Aquí pues unos fragmentos del memorándum del que hablé, que está publicado, que mencionó el profesor. Rescato aquí unos elementos que piden en este memorándum, la Primavera de la Dignidad, y dice que tiene que plantearse la reforma desde la dimensión de salud y desde la dimensión educativa y jurídica, que haya una interrupción médica del embarazo, incluso hay que cambiarle el nombre, y hay que considerarlo como problema de derechos, libertades y de salud, desde una perspectiva holística. No se ha resuelto tampoco hasta ahora, pero lo que se ha hecho es en 2018, no le he puesto la fecha, en 2016 se hizo, a raíz de este debate, otra vez se crea una comisión para plantear la reforma, por eso el memorándum presentó su propuesta en 2015 a esta comisión, y en 2016 sale un anteproyecto para reformarlo, y plantea una posibilidad de aborto en estos supuestos, en el caso de que la mujer sea víctima de violación, en caso de malformación del feto, y en caso de que la mujer sufra trastornos mentales. Pero no salió a la luz todavía este proyecto, fue sometido ante la Cámara de Representantes, el Consejo de Gobierno lo adoptó como una ley que enmienda el Código Penal, pero se quedó pendiente de que se prepare una lista del Ministerio de Salud para que precise en qué supuestos se puede abortar,
de trastornos mentales y malformaciones, y no salió a la luz hasta ahora. Significa que todavía sigue habiendo muchos abortos clandestinos. En relación con la lucha contra la violencia contra las mujeres, pues es un tema que también ha ido paralelo durante los grandes debates que hemos visto hasta ahora. En 2005 se ha hecho una estrategia del gobierno para luchar contra la violencia y se prometió una ley, pero se ha ido discutiendo y no ha habido acuerdo entre los colectivos que la discutían. Y en 2018, a raíz de unos casos puntuales de acoso, salió a la luz una reforma del Código Penal en la parte relativa a la violencia, pero el movimiento no ha sido contento con esa reforma. La han criticado porque consideran que no ha tomado en cuenta los estándares de definición de violencia. Piensan que tiene que tener en cuenta una aproximación global que tome en consideración la violencia contra las mujeres en el espacio público y privado. Tiene que abordar también la prevención de la violencia, que tiene que prever medios financieros para luchar contra la violencia. Entonces, incluso salieron a manifestarse para abortar esta ley. O sea, cuando salió a la luz ha habido manifestaciones en contra de esta propuesta de ley. En relación con las libertades individuales, pues están presentes también en el tema de las manifestaciones por el tema del aborto y en el tema de la violencia. Pues ha habido campañas muy importantes, como la que mencioné, la que fue liderada por una asociación del norte, Said al-Hurra, que se llama Mi Cuerpo, Mi Libertad, y lo que piden, pues, modificar algunos artículos del Código Penal. La otra campaña se llama Fuera de la Ley, también fue una campaña a raíz de unos casos de acoso o en casos de encarcelamiento de algunas mujeres por tema de aborto, y estas campañas pues no han conseguido todavía estas reformas del Código Penal, entonces todavía no se ha resuelto. Pero por lo menos nos demuestran que otro tipo de movilizaciones que utilizan los medios de comunicación, internet, las redes sociales para poder llegar a todas partes. Entonces por eso ha habido como más movilización que las primeras campañas del 95. En la actualidad pues vemos, por ejemplo, en relación con el Código de la Familia, las últimas ahora movilizaciones que hay, y que harán que se remuevan las otras demandas del aborto y la herencia. O sea, porque se silenciaron de alguna manera los otros debates sin salir con ninguna reforma, pero a raíz de los debates que han surgido ahora en 2022, de revisión a raíz del discurso real, que se tiene que revisar el código, entonces ya vuelven a salir a la luz todos estos debates con el trasfondo de la identidad y todo. Entonces estas demandas, doy el ejemplo de algunas asociaciones, pero todas se están movilizando. Seguramente se organizarán también en campañas grupales de coaliciones. Doy aquí el ejemplo de las campañas que ha hecho la Unión de Acción Feminista. En 2018 lanzó una primera campaña que se titula Por una ley de familia que garantiza la coherencia y la igualdad. Una segunda campaña en 2022-2023 y luego un simposio que han hecho en 2022 que se titula El Código de la Familia y la cuestión de la armonización y la igualdad. Armonización en este caso se refieren a armonizar todas las leyes con la Constitución de 2011. Hace poco también asistí a la 20ª edición del Tribunal Simbólico. Es un tribunal que hacen como un simulacro de tribunal, invitan a víctimas, a jueces, a sociedad, abogados también, y hacen como juzgan un tema, que puede ser el aborto, que puede ser el divorcio. En este caso juzgaron el Código de la Familia. No ha habido testimonios en este caso de víctimas porque hay varios temas, entonces se centraron solo en defensa, juez y sacar el veredicto final que mandan luego al gobierno para que lo tome en cuenta. Este tribunal pues se titula La democratización de la sociedad, está condicionada por un cambio radical y integral del Código de la Familia. Y en estos encuentros es donde me he dado cuenta que ya no se habla el mismo lenguaje de antes, se habla de un cambio radical e integral, no reformas jurídicas superficiales, porque no quieren esperar otros 20 años más para volver otra vez a solicitar edad de matrimonio, poligamia y todo. Ahora quieren que se suprima la poligamia, que no dejen ahí la excepción, que no se haga ninguna excepción de matrimonio de menores de 18 años, que no haya ningún derecho al juez para que lo autorice, o sea, que se modifique de alguna manera toda la ley, y especialmente lo del artículo 400. Y todo esto porque
creen que como movimientos tienen que ser partícipes en la democratización del país, en la reconstrucción de una sociedad sobre la base de la igualdad y la equidad y la dignidad que está ya en la Constitución. En este simposio pues, han participado todas las asociaciones, aunque ha sido organizado por la Unión de Acción Feminista, pero realmente han invitado a todas las asociaciones de mujeres, asociaciones de derechos humanos, sociólogos, y han opinado. Era un encuentro de casi 5 horas para que porque quieren salir con una carta ya de recomendación para mandarla a las autoridades. Paralelamente a este encuentro, y también en la actualidad se están organizando también otros encuentros realizados por las instituciones, en este caso el Ministerio de Justicia, para preparar esta reforma. Pero la gente que asistió a estos encuentros dicen que se prevé desde el Ministerio una reforma superficial, o sea, algunos artículos que piensan que son los que merecen ser modificados. Mientras la sociedad civil pues ya tiene una propuesta que tome en cuenta la referencia jurídica, que tome en cuenta la Constitución como base, que tome en cuenta los cambios socioculturales, la experiencia acumulada de 18 años, y que tome en cuenta el interés del menor para el tema de la custodia, porque ahora se da una custodia muy baja, que también establezca un tema de la división de bienes, porque se hace un contrato paralelo al contrato de matrimonio y nadie lo hace porque se les da corte, entonces quieren que se cambie esto, que se imponga dentro del contrato de matrimonio, por ejemplo, y todo para luchar contra la discriminación que sufren las mujeres. Entonces lo que se pide es todos esos cambios para traducir las leyes de la Constitución en este código, y sobre todo para aplicar eso de la primacía de los convenios internacionales sobre las leyes locales. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que han demandado el movimiento como colectivo, lo que han conseguido hasta ahora, lo que está por conseguir, si se les hace caso realmente. Vamos a ver cómo el debate no es tan chocante como en los años 90, porque claro, ya se han ido ganando terreno hasta ahora. Y de lo que voy a hablar ahora es de los mecanismos de institucionalización de la igualdad y la paridad que han acompañado hasta ahora esta etapa, ¿no? Pues podemos encontrar desde la sociedad civil, antes de hablar de los mecanismos institucionales, desde la sociedad civil tenemos unas iniciativas que han, como dije al principio, que han hecho un colectivo de mujeres paritariamente o no, para poder solicitar que haya paridad. Este colectivo, pues en 2017, partiendo de la Constitución, en este caso también, han dicho, pues la Constitución nos permite reivindicar la paridad, pues lo vamos a hacer haciendo el trabajo realmente de buscar dónde hay que establecer la paridad, ya no en la política, sino en todos los ámbitos. Lo que han hecho es un libro blanco que en 2 tomos sobre la paridad en el ámbito político institucional, y otro sobre el ámbito de la paridad sobre la paridad en el ámbito cultural, social, económico y medioambiental. Y lo que han hecho es aprovechar este mecanismo que permite la Constitución, que es recogida de firmas. Han recogido más de lo que se pide, 13.000 firmas, y presentaron este informe, esta petición que se llama la efectividad de la paridad constitucional al horizonte de 2030. Estamos dentro de 5 años dentro de 7 años en 2030, creo que queda poco tiempo, pero ellos establecieron cómo se puede establecer y es cuestión de aplicar de alguna manera. Lo han presentado al Parlamento, que lo ha recibido en 2021, que lo ha recibido en su momento, pero en 2021 emitió una respuesta de aceptación, de alguna manera como diciendo que vamos a ver cómo se puede aplicar esto. Y en las elecciones de 2021 creo que se le ha hecho de alguna manera caso a algunas demandas, porque vemos que ya se están haciendo desde 2021 hasta ahora, se están haciendo algunos mecanismos de establecer la igualdad y la paridad en la sociedad. Antes de ver estos otros mecanismos de 2021, menciono aquí esta autoridad de la paridad y la lucha contra todas las formas de discriminación. Como dije, que en la Constitución 2011 salió ya en el artículo 164 que va a haber una autoridad de la igualdad y de la paridad, de la lucha contra todas las formas de discriminación, pero no ha visto todavía la luz, aunque en 2018 salió ya en el boletín oficial, que aquí pongo unas imágenes de este boletín, donde se habla de las labores de esta autoridad, que realmente si se aplica, habrá forma de que sea efectiva la igualdad en Marruecos.
porque implica la sociedad civil, implica la población, implica las instituciones, se cambian, digamos, los miembros van cambiando con el tiempo. Es una autoridad también que permite proponer o a petición del gobierno que le pueden pedir que prepare algún informe. Entonces es como un mecanismo constitucional y a la vez permite sacar adelante a la sociedad, ¿no? Con propuestas y con informes que den cuenta de la situación. Pues todavía no han visto la luz, y una de las demandas del movimiento es que se establezca ya de una vez esta autoridad para poder hacer efectiva la igualdad y la paridad. Aquí tengo, por ejemplo, rescato traducidos algunas misiones que pone el boletín oficial, o sea, que da su opinión sobre los proyectos de ley. O sea, realmente incluso cuando sale una ley, esta autoridad puede opinar si esta ley es constitucional o no, si toma en cuenta la igualdad o no, cualquier ley que pueda ser promulgada. También puede presentar informes, pueden recaudar datos cualitativos y cuantitativos, evaluar políticas. O sea, tienen varias funciones. Espero que ahora, a raíz de estos debates, pues el movimiento empuje para que se lleve a cabo. A raíz de aquella petición que dije de la paridad, el mecanismo de firmas, creo que ha tenido algún resultado, porque vemos que también se están estableciendo unas instancias de equidad, como se llaman así, instancias de equidad, igualdad de oportunidades y de aproximación de género en los municipios. Son unas instancias que ya existen ahora en algunas ciudades como Casablanca, Salé, Rabat, a nivel municipal, y que permiten, dentro del marco de la democracia participativa, permiten que participen la sociedad civil, la población local del municipio en el Consejo Municipal, porque es como una instancia dentro del Consejo Municipal, con estos actores como miembros de la instancia, que también va cambiando, creo que cada 3 años, y que van a hacer lo mismo, opinar, pero a nivel de esta célula más pequeña, que es el municipio. Yo creo que es un mecanismo fundamental que va a dar mucho resultado, porque ya es un cambio desde abajo, ya no es un mecanismo institucional desde arriba que tarda en dar resultados. Esto implica a la sociedad desde abajo, implica a cada municipio, y puede permitir que se generen cambios a corto plazo. Aquí pues rescato algunos elementos de funciones de este mecanismo, como mecanismo participativo de diálogo, de democracia participativa para fortalecer los lazos dentro del municipio con la sociedad civil, para consolidar la democracia participativa local y fortalecer y enriquecer este rol consultivo de la instancia, y todo con el objetivo de establecer la igualdad, la equidad, la igualdad de oportunidades y la aproximación de género. Otro de los mecanismos, pero desde arriba en este caso a nivel gubernamental, son los planes gubernamentales, que la verdad vale la pena una investigación aparte para ver hasta qué punto se han aplicado los planes que se han hecho hasta ahora. Menciono un plan que creo que es el primero de 2007, que fue la Agenda Gubernamental de la Igualdad, que fue en el gobierno de 2007. En este caso, la que estaba detrás de este plan es la ministra Nusa Asqali, que aquí destaco que es la ministra de la Mujer y la Familia, pero es una de las cofundadoras de ADFM, la Asociación Democrática de las Mujeres Marroquíes, que es una de las asociaciones líderes del movimiento. Entonces, una mujer militante feminista a la cabeza de este ministerio, pues ha establecido este plan, creo que es el primer plan de igualdad, pero no sé hasta qué punto se ha ido aplicando, porque luego ya van cambiando los gobiernos y no siempre hay un seguimiento, ¿no? Había una cierta ruptura de alguna manera después, y luego en el gobierno de 2011, después de las elecciones de 2011, se hizo, a raíz del gobierno del Partido de Justicia y Desarrollo, pues se hizo un plan gubernamental para la igualdad, el primero, ICRAM 1, ICRAM 2 en 2017. Hay que ver el alcance de estos planes, porque suenan de igualdad, pero hasta qué punto se han aplicado, porque ha habido algunos retrocesos de alguna manera en algunos puntos, porque realmente una de las cosas que debería haber hecho el plan es aplicar la autoridad, ¿no? Y ahora, a raíz de marzo este mes de 2023, se anunció el tercer plan. No lo llaman ICRAM 3 porque ya es otro gobierno, pero se llama igual Plan Gubernamental para la Igualdad de 2023 a 2026, y comprende un programa de autonomización económica de la mujer. También existe el Plan Nacional de las Mujeres, la Paz y la Seguridad, que se hizo con ONU Mujeres. Se anunció en este mes también, de marzo 2023, el Comité Nacional para la Igualdad
de los géneros, no sé por qué lo ponen en plural, de los géneros y la promoción de la mujer, y lo consideran como un mecanismo para la convergencia de las estrategias y políticas públicas para la coordinación eficiente entre los diferentes departamentos gubernamentales. Habría que evaluar luego la efectividad de estos mecanismos, de esos planes. Está también el Consejo Económico, Social y Medioambiental, que es una institución también constitucional independiente, que nació en febrero de 2011 y que también tiene la labor de proponer. Aquí pongo un ejemplo de una propuesta que he hecho, que este informe que está en internet en francés, que se titula Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres en la vida económica, social, cultural y política, y fue redactado en 2012, justo después de la Constitución, para dar su opinión de cómo aplicar la igualdad realmente. Está también el nuevo modelo de desarrollo, elaborado por la Comisión Especial de Nuevo Modelo de Desarrollo, que también es una etapa digamos, nueva que ha planteado Marruecos para poder sacar adelante el cambio a nivel económico, social, en todos los niveles, y no solamente para las mujeres, y define 4 ejes de transformación: humano, social, territorial, al horizonte de 2035. Y este nuevo modelo, este informe de nuevo modelo de desarrollo, este es un resumen en español que está en internet, pero el informe está más grande, está en francés. En este resumen pues plantea también la igualdad de género, la participación política, económica y social de la mujer como uno de los desafíos mayores de Marruecos moderno. O sea, para este plan, si queremos aplicar este nuevo modelo de desarrollo, hay que tomar en cuenta la igualdad y la participación política de las mujeres. Entonces, ¿cuáles son, frente a todas estas políticas que existen, frente a estas luchas y militancia, ¿no?, de tantos años y los logros y los retrocesos? Pues podemos encontrar unos ciertos límites que habría que superar y unos retos de alguna manera. Para concluir, pues los principales retos que podría señalar, porque los logros ya los hemos visto, los retrocesos también, los retos que hay, pues estar al frente digamos, que no haya logros reversibles, ¿no?, para no volver atrás otra vez. Sobre todo, la constitucionalización de la coherencia entre las leyes nacionales y la Constitución y los convenios internacionales es la clave, y con esto ya pedirán la reforma de las leyes, la revisión del Código de la Familia, del Código Penal, el empoderamiento social y económico de las mujeres, y sobre todo, pues, que estos mecanismos que acabo de mencionar ahora se lleven a cabo. O sea, una vez se lleven a cabo con miembros activos de la sociedad civil que ya están y tienen las claves para hacer el cambio, seguramente pues se puede generar un cambio, y espero que dentro de unos años, cuando dé una tercera conferencia, pues que haya un cambio mucho más importante que el actual. Y muchísimas gracias, y creo que me he pasado un poco del tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Raya, por esta conferencia tan, con tanta información que nos ha aportado. Abrimos un turno de debate por si alguien quiere plantear alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda a la conferenciante. Bueno, yo voy a si mientras se anima, voy a... Sí. Hablo casi de manera casi simultánea de igualdad y de paridad. Quizás, no sé, quizás debería aclarar un poco qué diferencia que existe, o cuando hablamos de igualdad, a qué ámbito nos referimos, cuando hablamos de paridad, a qué otro ámbito nos referimos, y qué es lo que realmente quiere el movimiento feminista de corte laico, porque claro, aquí siempre todos estamos hablando de esta vertiente. ¿Quieren la igualdad o quieren la paridad? ¿A qué aspiran? La verdad es una pregunta muy pertinente, porque a mí me llamó la atención que de repente se ha pasado a la paridad. De hecho, tuve que buscar, porque al principio cuando la vi en árabe, al-munasafa, que viene de la palabra nisf, que significa la mitad, o sea, paridad, mitad. Me llamó la atención que empecé a buscar qué significa paridad en el diccionario, porque de repente han pasado de hablar de igualdad a paridad. De hecho, en algunos textos o en algunas campañas parece como que se vacía de significado, y parecen los dos iguales como si fueran sinónimos, y no son sinónimos.
porque se puede hablar de igualdad en general, pero cuando se habla de paridad se refieren a que sea mitad hombres en la política. Estamos lejos del tercio que se pedía, o sea, el 33% que se pedía en los años 90 a raíz de aquel debate del Plan Nacional de Integración de las Mujeres, que pedían 33% en el gobierno, 33% en el Parlamento, y ahora estamos con 26% todavía, después de 24 años casi, y de repente han pasado a hablar de paridad. Yo creo que ha sido como un mecanismo de 2011 hasta ahora de pasar a pedirlo más para que por lo menos si consiguen algo que no sea mínimo, ¿no? Porque si mantienen las demandas en un nivel bajo, pues igual se quedarán esperando otros 10 años más, 20 años más y no se consigue nada. Entonces, a lo mejor plantean pedir la paridad para que por lo menos vayamos mejorando. De hecho, el nuevo modelo de desarrollo habla de, por ejemplo, mejorar la participación de mujeres en la economía y todo, a cara a 2035. Creo que hablaba de ni siquiera de la mitad, no habla de 50%, porque saben que no es factible, que todavía no estamos en unas condiciones que permitan ya mitad. O sea, si un informe ya de prospectiva no lo plantea, significa que no es factible todavía. Pero se ha planteado, y de hecho en un artículo de Alam Mshishi, que hemos traducido algún capítulo la profesora María Angustias y yo, y que está publicado creo que en Miscelánea, sí. Que ha hablado de esta institucionalización, ¿no?, del movimiento, que de alguna manera como que coopta, ¿no?, la acción, ¿no?, se puede decir, ¿no?, podría decir que la acción del movimiento. Pero en algunos artículos que ha publicado últimamente dice que en algún momento se vacía, o sea, se puede vaciar de significado el término paridad tal como está publicado. De hecho, ha hecho como una lectura crítica de algunos artículos de la Constitución en el sentido de que se habla de igualdad y paridad, pero hay unos límites. El movimiento habla de constitucionalización de las leyes, pero hay unos límites que están en la Constitución que no se puede superar. Hay un excepto de alguna manera, ¿no?, de que hay que estar en el margen de no está en contradicción con la identidad marroquí, identidad musulmana en este caso, identidad de la nación, y en este caso la identidad, hablando de identidad es hablar de la religión. Entonces, aunque se hable de igualdad y paridad, estas demandas no van a poder superar algunos límites que esta Constitución pone, aunque ellos creen que ahora tienen la legitimidad de pedirla muy grande, pero habrá unos límites. Pedirán constitucionalizar la ley de, por ejemplo, el tema de la herencia, pero habrá este límite de que a ver qué dicen los ulemas y a ver si está en contradicción también o no esta demanda con la Constitución. Entonces puede haber dos lecturas. Por un lado, unos podrían decir, con el principio de la igualdad y la paridad que defiende la Constitución podemos demandar una cosa. Podría haber otra voz opuesta que dice, respetando la Constitución que defiende la identidad, no podemos superar este límite, no podemos tocar algunos puntos rojos. Por eso, a nivel de instituciones, estas propuestas que están sacando ahora de reforma pueden ser mínimas comparadas con las demandas que plantea el movimiento. ¿Kamal? Sí. El rey de Marruecos, que es comendador y no comandante de los creyentes. Comendador es un término que existe en la literatura española clásica en el siglo de oro. Es un término, un cargo del organigrama religioso, y comandante es un cargo militar. Sí, comendador, es verdad. Sí. Entonces, comandante de los creyentes no son militares. Sí. Comendador, además en español existe directamente la traducción de emir, porque es emir al-mu'minin, se traduciría como emir y no como comendador, pero en la literatura y en los anales jurídicos se ha traducido siempre como comendador de los creyentes. Y soy nieto de traductor, intérprete judicial y militar español del Protectorado de Marruecos. Gracias. Así unas ratas son simplemente. Yo siempre utilizo la traducción literal del término en árabe, príncipe de los creyentes, pero no lo veo mucho en la literatura como tal, porque Amir al-Mu'minin es príncipe de los creyentes. Sí. Entonces, algunos, el comendador de los creyentes, en el organigrama cristiano
católico apostólico romano español existe comendador. Sí. López de Vega, Cervantes, Sí, muy bien. etcétera. Bueno, gracias. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta que me inquieta porque, bueno, no conozco muy bien pues la historia del movimiento feminista marroquí, pero entiendo que por lo que has estado exponiendo aquí ya tiene un cierto bagaje. Lo que no entiendo es por qué se sigue teniendo de alguna manera ese apoyo en ese reformismo de la mano de Mohamed, del rey de Marruecos. Porque no sé, siendo un movimiento ya tan importante, ¿por qué no se busca quizás una independencia en vez de acercarse a ese reformismo de la mano de una monarquía que nunca tendrá, pienso yo, algo que ver con las libertades individuales de las mujeres? Pues realmente el movimiento, tal como lo he escrito hasta ahora, ha beneficiado más de la monarquía, realmente, porque en todos sus grandes debates es la realidad. O sea, el movimiento de mujeres laico, de alguna manera, que se le puede poner, aunque realmente no lleva esta etiqueta, el movimiento de mujeres, entre comillas, hegemónico que hay ahora en Marruecos, que ha estado detrás de los logros, como lo he mencionado, por etapas, en las etapas en las que ha salido alguna reforma, en las que ha salido una reforma, siempre ha estado detrás el rey y ha beneficiado al movimiento, porque en los grandes debates que han surgido cuando hay una cierta confrontación, se ha ido, o sea, el escenario es así: se resuelve cuando se nombra por el rey una comisión para dejar que esta comisión delibere de alguna manera, y esta comisión delibera recibiendo memorándums de parte de varios, de todos los que quieran opinar, y en general suele estas dos comisiones, en este caso en varias ocasiones, en el caso de la Constitución, en el caso de la reforma primera para el Código de la Familia, incluso para el tema del aborto, también se ha tomado en cuenta, aunque no ha salido a la luz todavía la reforma. Estas comisiones, al escuchar las voces también en este caso del movimiento, pues ha sacado a la luz unas propuestas del movimiento, y esto ha sido benéfico. ¿Por qué no tenemos un movimiento revolucionario, un movimiento laico 100%? Es la pregunta. ¿Por qué no tenemos aunque estas militantes pueden ser laicas, pueden ser no religiosas, porque no cabe un movimiento así, y no va a tener ningún resultado, creo yo, porque si en un movimiento que simplemente plantea unas propuestas e incluso acude a las fuentes y utiliza en algún momento el ijtihad y puede tener represalias de alguna manera, o tiene resistencia no solo de parte de los conservadores islamistas, resistencia de la parte de la población, porque yo hice grupos de discusión con mucha gente, diversos, de jóvenes universitarios, mujeres y hombres, de jóvenes religiosos, no religiosos, con gente de la población, mujeres amas de casa, en 2004, y había una resistencia al movimiento que lo veían como un complot contra la familia, lo veían como si fuera que es un movimiento de mujeres que están alienadas a Occidente, que vienen para destruir la familia marroquí con sus principios, y la veían como mujeres fracasadas en sus vidas familiares y quieren imponer este modelo de familia que ellas. Entonces, si hay una resistencia a un movimiento que ni siquiera se proclama laico, o un movimiento que incluso utiliza la religión en algún momento para justificar su discurso, y encuentra resistencia de parte de la población y de parte de la élite, ¿cómo se va a desarrollar? No va a tener ninguna cabida, van a estar solos, van a estar hablando solo de cambios que no se van a generar. Entonces, al abrir el discurso de alguna manera, de forma moderada, no de forma radical, podemos encontrar voces de feministas radicales, pero no van a tener cabida para llegar a la sociedad. Entonces, voces voces moderadas tienen cabida porque tratan de atraer a la población y a la vez pueden generar cambios. Esto lo vemos, por ejemplo, hay un cambio entre 2004, antes y después. Antes de 2004, cuando se han hecho campaña en contra de las propuestas de reforma del Código de la Familia, había mucha oposición al código, a las propuestas.
de la parte de la gente, porque es verdad que se ha hecho una anticampaña. Está publicado un artículo que ha publicado el profesor Carmelo con Juan Antonio sobre aquellas campañas y la marcha que tuvo lugar en 2000, una campaña y una contracampaña en Casablanca. Y ha habido más contracampaña, más gente en la contra que la gente por la reforma, porque veían que el Código de la Familia, que ahora está muy retrasado de alguna manera, lo veían como un peligro, porque piensan que si se va a controlar el repudio, si se controlara la poligamia, si se controlara el matrimonio edad de matrimonio, vamos a destruir la sociedad. Lo veían así. Entonces, cuando salió la reforma, porque ha sido propuesta por el rey, pero realmente ha sido una comisión nombrada por el rey que la propuso al rey, y el rey la anunció como resultado de un trabajo deliberativo, todos han dicho que sí. Todos han aceptado. La gente que estaba en contra, porque viene con un cambio, entonces la han aceptado, aunque al principio estaban en contra muchas voces, y luego ya la veían como algo que no está tan revolucionario. La veían, ahora se ha quedado como por detrás, ¿no? Ahora ya la gente se ha dado cuenta que ha beneficiado a la mujer en el tema del repudio, y a las mujeres pueden pedir divorcio cuando están perjudicadas. El juez puede autorizar este divorcio. Es un divorcio mutuo, o sea, la gente, mujer y hombre, van a consensuar ante el juez el divorcio, no como antes. Antes lo veían como un peligro porque el hombre va a perder el derecho de repudiar. Entonces, todas aquellas voces conservadoras de varias partes de la sociedad y de las élites se ha ido dando cuenta que el cambio ha sido positivo, aunque ahora se ha quedado como insuficiente, ¿no? Entonces, la monarquía, por un lado, ha beneficiado al movimiento porque ha permitido que se calmen voces conservadoras, que no haya una fuerza islamista fuerte como ha pasado en otros países. Ha permitido que haya como con el papel que acabo de mencionar, el papel del príncipe de los creyentes, tiene este papel religioso. Entonces, la última palabra en tema religioso no la tienen los islamistas, la tiene el rey. Entonces, este papel ha servido como garante del equilibrio en algunos momentos claves, donde ha habido como una confrontación entre unos y otros. Eso hay que entenderlo desde la situación, porque es muy fácil pedir que haya un movimiento muy fuerte y rebelde. Nunca hemos tenido un movimiento subversivo. Por ejemplo, el profesor Absamad Dialmi, que es muy laico, muy por un movimiento subversivo, critica el movimiento y dice que es un movimiento femenino, lo llama un movimiento femenino reformista, el mismo término que has mencionado. Dice, no alcanza a ser un movimiento subversivo. Está participando en estos debates y dice, y otros también dicen que necesitamos ya un discurso radical, ¿no? Para que haya cambios. Pero está consciente, y lo dice en muchas ocasiones, que si tenemos movimiento fuerte no podemos generar cambios porque no se les va a escuchar. La población, que es la que beneficia del cambio, no va a hacer caso. Entonces no va a haber ningún resultado de alguna manera, ¿no? Podría haber más confrontación. Esto generará como más conflictos, porque las masas son fáciles de captar, ¿no? En este caso. Por la venia. Además, se da el caso de que en el Islam, a diferencia del cristianismo católico, apostólico, romano, no existe el clero. No hay clero. Entonces, el término laico nos viene de países que son repúblicas, como puede ser Francia, que en el caso de Marruecos tiene un papel preponderante en acuñar todo tipo de términos políticos y judiciales. Pero España es un país de confesión cristiana, católica, apostólica, romana, donde hay clero. En el Islam no existe el clero. Existen ulama, que son jurisconsultos, sabios, entre comillas. Consejos de ulama. Entonces también hay que informar que esa diferencia existe. Sí. Es fundamental. Y no quiero hablar más, pero podría hablar mucho más sobre el tema. Adelante. Bueno. Además, Su Majestad, el rey de Marruecos, comendador de los creyentes, es descendiente del profeta del Islam, que es también es nuestro profeta Muhammad. Sí. Y eso está en la Constitución. Creo que con esto es suficiente. O sea, hay que leer los primeros artículos de la Constitución para ver todo ese papel, ¿no? Que es constitucional, o sea, realmente. Sí, pero el desconocimiento
generalmente, tanto en España como en el resto de Europa y el resto del mundo, hace que se construyan errores sobre errores que se van amontonando durante siglos y siglos. Y si nadie los clarifica, y si la gente no se documenta, no estudia, no investiga, pues estamos construyendo cúmulos de errores que nos conducen a la debacle en la que nos podremos encontrar dentro de poco. Gracias. Creo que María Costia quiere también pedir la palabra. Yo tendría muchas cosas que preguntarte. Primero, agradecerte la capacidad que has tenido de una cosa tan compleja y tan amplia, reducirla y hacerla de manera pedagógica, porque es muy difícil hablar del movimiento feminista y el movimiento de mujeres y hablar de todas las etapas. Entonces yo te felicito por la manera tan clara, tan pedagógica como lo has hecho. A mí quizás me interesa ver la última parte, porque como tú has tenido la ocasión de asistir al último simposio, Sí. entonces en lo que no me ha quedado claro ha sido, en ese simposio lo organiza la propia Unión de Acción Femenina, Sí. pero creo que en la notita que estaba al margen decías que mientras se estaba organizando el simposio organizado, entre comillas, por las feministas y que ha sido muy inclusivo, a mí me gustaría saber si ahí ha estado, digamos, el feminismo hegemónico, el histórico, o también estaban los otros feminismos y esa diversificación de feminismos con las que tú has trabajado y que se va a hacer mucho más explícita a partir de 2011, esa fragmentación, ese nuevo movimiento feminista muy fragmentado, con temas muy diversos y que no está tan conectado ni con el movimiento feminista, digamos, islamista, ni con el movimiento feminista que se reivindica del Islam, ni tampoco con el feminismo histórico. Si esas jóvenes generaciones están participando en ese debate, esa es la primera pregunta. Y la segunda, me ha llamado la atención, te has puesto una notita abajo, que la has dejado así caer, como diciendo, bueno, y mientras se estaba celebrando este simposio, al mismo tiempo el ministerio, como que ha celebrado el suyo. Entonces, ¿quién ha ido al del ministerio y quién ha organizado el del ministerio? Un poco para ver las relaciones entre aquello que vimos entre el feminismo institucionalizado y el otro feminismo que, bueno, se va acercando y se beneficia en general de la, como tú has dicho, de la, entre comillas, benevolencia real. Yo no lo veo así. Yo veo que ahí hay una estrategia y una estrategia de supervivencia del régimen. Y en este caso mi reflexión es la siguiente. Es curioso que se lance una campaña por el rey justo en el momento en que hay un mayor retroceso de los derechos y las libertades públicas en Marruecos, que coincide con las detenciones en el ámbito de los derechos fundamentales de muchísimos periodistas y que coincide con una regresión autoritaria que ya veníamos viendo y observando desde 2013. Entonces, muy curioso que lance esa campaña justo en ese momento. Entonces, hay estrategias que benefician a las mujeres, pero que también son elementos de supervivencia e instrumentalización del régimen. Entonces, bueno, esa sería un poco una reflexión, compartir una reflexión que no sé si algunos la mantienen. Pero a mí lo que me interesaría un poco saber, ya que ha estado en el simposio, un poco quién estaba a ponerle cara y las relaciones entre ese movimiento de mujer y movimiento feminista tan fragmentado como nos lo encontramos, sobre todo a partir de 2011. Y la década del 20, pues más, ha sido una eclosión. Así que muchísimas gracias. Vale. Ahí está. Bueno, pues en relación con el primer punto, pues sí que han estado, o sea, ha sido organizado un simposio organizado por la Unión de Acción Feminista, pero en este caso sí que ha tratado de agrupar varios actores y yo no tengo constancia de que ha habido estos otros colectivos de movimientos de mujeres que no son feministas, ¿no? Pero que son movimientos de mujeres de las asociaciones más afines, ¿no?, a la ideología conservadora y tal. En la mesa no tengo ese recuerdo de que han estado, pero sí que ha habido la diversidad ha habido muchas asociaciones, tanto las ANDH, ADFM, asociaciones de derechos humanos, otros actores que no son de asociaciones, por ejemplo, que son profesores, militantes, pero no de las asociaciones de mujeres, otros que son de asociaciones de derechos humanos, hombres y mujeres. O sea, ha habido también juristas, que no son del movimiento, pero son juristas, jueces. Había una diversidad de participantes que han, cada uno que intervino en nombre de su asociación o
He puesto esta notita del ministerio porque este mismo día el simposio era todo el día y el encuentro del ministerio creo que será unas cuantas horas, ¿no? Entonces algunas que han participado en el simposio han contado porque yo no estuve en el encuentro del ministerio, que también era un encuentro público, era un seminario también en el que se plantea la propuesta de invitar a unos juristas, a ulemas, para debatir el tema del cambio, como lo queremos hacer de la mudawana, y algunos que han asistido, de los organizadores que han asistido, que han estado en el simposio, algunas se han escapado para poder asistir al otro, para poder ver en qué términos se plantea la propuesta, y han anunciado esto de que mientras aquí estamos pidiendo una reforma radical, pues desde las instituciones pues hay una propuesta de cambio, pero que afecta a este punto, unos 3-4 puntos realmente que consideran que necesitan una reforma, no para hacer otro nuevo código realmente, o sea, modificar los puntos que consideran discriminatorios. Este es el punto de la participación. Creo que me has mencionado otro punto antes del punto de derechos humanos. ¿Has mencionado 2 puntos? No. En relación con el momento, pues ha habido varios momentos realmente. O sea, el momento del anuncio en este discurso de 2022 de la reforma del Código de la Familia, que es verdad, es la primera vez que se reforma este código, se podría haber hecho antes, pero siempre ha habido discursos de propuestas desde la monarquía, ¿no? De reformar algo. O sea, ha habido en varios momentos claves, siempre viene desde la propuesta, viene de ahí realmente. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y cuando se anuncia un cambio, pues está la militancia de la sociedad civil proponiendo, pero realmente se concretiza cuando ya hay una orden en este sentido, ¿no? De llevarla a cabo. Creo yo. Gracias. No sé si ha habido otro punto, creo que había un segundo punto. Pero... Bueno, pues creo que si no hay ningún otro comentario, pues vamos a terminar la sesión ya. Darle las gracias a Raya por habernos acompañado y por su conferencia, y bueno, desearle buen regreso sin tanto problema como ha sido la venida. Y también a todos ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, y hasta la próxima actividad de la Cátedra García Gómez. Muchísimas gracias. Gracias también.